de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tengo la alegría de estar aquí con los bogotanos, con Bogotá, una ciudad con tanta promesa para la historia de América Latina, porque Bogotá ya no es esa villa pequeña que yo conocí cuando niño, que tenía 1 millón, 2 millones de habitantes. Hoy en día es una de las grandes metrópolis del mundo, con una grande población y una prestancia importante. Y de hecho, más que la población, lo que importa aquí es la génesis de Bogotá y la promesa histórica, que de aquí se espera una grande promesa histórica, una grande eh, gesta a futuro, es cierto, que tiene que ser dada por aquellos que, entendiendo el panorama actual, amando la civilización cristiana, amando la cristiandad, amando el bien, amando a Dios, puedan y quieran realmente emprender la batalla, y a esos se puede decir, como Dios dice en las Sagradas Escrituras, el hombre lucha y Dios da la victoria. Dios lo que quiere es que hayan hombres que digan sí, y Dios hace el resto. ¿Me hago entender o no? Y me parece muy importante en ese aspecto definir un poquito cuál es el panorama, los conceptos, porque los conceptos con el tiempo, los conceptos que nosotros eh, eh, manipulamos, siempre maniobramos o hablamos, nos referimos en el campo político, social, económico, a veces esos conceptos se han deformado mucho. Y uno de ellos es la derecha, que es la izquierda. Eso se ha manipulado al punto de tal manera que hoy en día no se sabe qué es derecha, no se sabe qué es izquierda. Y me parece que por amor a la brevedad, antes de que venga la pizza, y pues en fin, aquellos que van a oír también la reunión por YouTube, no queden con envidia de la pizza que vamos a comer. Así que voy a ser muy breve, pero muy conciso. ¿No? Entonces, primero vamos a ver qué, qué es la falsa derecha. Por favor, ¿puede avanzar? ¿Tiene usted manera de avanzar o no? Eso. Y el concepto de derecha y de izquierda, hay personas que dicen que ya se superó y que hoy en día los políticos no son ni izquierda ni derecha porque son otros conceptos, otros paradigmas y todo eso, pero ellos están enteramente equivocados. El concepto derecha e izquierda fue creado por el mismo Espíritu Santo y está en el Génesis y está en varias ocasiones en la vida del propio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, Mateo 25:3 habla que Dios va a colocar las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Adelante. O sea, es un concepto que no es nuestro, ¿cierto? La izquierda entonces se dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces son conceptos que no son, todo el mundo piensa que son conceptos que vienen de la Revolución Francesa, porque los girondinos, que ya eran revolucionarios, por lo tanto no era derecha verdadera, se colocaron a la derecha, y los jacobinos, que eran los radicales, se colocaron a la izquierda. Pero el concepto izquierda-derecha no fue de ellos, ya existía. Adelante. Todos los fundamentos en la Revolución Francesa se hablaba de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, que era el último ideal de ellos para la sociedad, que es en el fondo querer la anarquía, la libertad, una utopía, ¿cierto? Vivir sin esquemas, sin arcos, sin arquitectura, sin estructuras, sin leyes, vivir más o menos en una utopía en que el hombre no tenga leyes y pueda vivir libre por ahí más o menos como un fauno. Esa fue la utopía de la Revolución Francesa. Vamos adelante.
Esos son los fundamentos de la Revolución Francesa. Entonces vino libertad, igualdad, fraternidad. La libertad, en el fondo, era un ideal utópico de libertinaje. Vivir con respeto a las damas, sin ropa, comiendo frutas, en la frugalidad, sin nada que lo detenga, dormir hasta lo que quiera, si quiere pecar, pecar. Entonces no hay ley, yo no me someto a la ley, es un desorden, yo vivo sin que nada me sujete en un no puede, prohibido, prohibido. Entonces la igualdad era la nivelación mecánica, la contradicción de la naturaleza, la supresión de la meritocracia, todos somos iguales. También eso es una utopía, porque no existe un hombre igual al otro y nunca la va a haber. Y si usted quiere nivelar en algún momento a todos los hombres, llega un momento en que la misma sociedad, como dicen los franceses, rechazar lo natural y él volverá al galope. Si tú tiras una piedra, la piedra no se va a quedar en el aire, va a caer porque existe una ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas las cosas vuelven al sentido común. Y si tú nivelas, y si en este momento cogemos la plata de todos nosotros y la repartimos por partes iguales, va a llegar un momento en que pues uno va a hacer negocios y va a ser, cierto, el otro es más académico y el otro se va a emborrachar y al final yo le compro la parte de la casa que me correspondió, me hago entender y todo eso. Y de aquí a un año va a haber la misma dependencia, pero se va a ver la desigualdad natural que hay entre los hombres. Y la fraternidad. La fraternidad que la Revolución Francesa quería imponer, solo se podía hacer mediante una dictadura del pensamiento único, que todos pensásemos igual. Y ahí sí somos hermanitos porque pensamos igual. Pero si hay una verdadera libertad de expresión, puede haber un debate, una contienda, puede ser muy caballeresca y amigable, pero ya no va a haber fraternidad porque va a haber disensión, ¿cierto? Un contrapunto. Adelante. Entonces la izquierda se dirigía en base a una ley del terror, que fue el régimen del terror en la Revolución Francesa. Los escritos que Marat hacía fueron causantes de matanzas que hubo en París, que se calcula entre 1100 y 1400. Él cada vez que escribía, él está ahí muerto porque Carlota Corday lo mató, entró para matarlo, ¿cierto? Con una cuchillada él escribía panfletos incendiarios que después terminaba que los revolucionarios iban, mataban a los aristócratas y los colocaban en picas, ¿cierto? Y cosas así, o si no la Asamblea Nacional mandaba a llenar la conserjería de prisioneros, etcétera, etcétera, ¿no? Y él entonces hubo una verdadera, la izquierda llegó a una mística que fue una verdadera religión. Ellos, por ejemplo, adoraban a Marat y él era, pues ellos se reunían en el Club de Cordeliers, ¿cierto? Pero también en los Jacobinos, que era un antiguo monasterio católico, pero que ellos invadieron, robaron, y ahí ellos eran los radicales, los comunistas de la época, ¿no? De ahí salieron las fuentes de los comunistas que inspiraron la revolución de octubre, digamos, de Lenin. Vea lo que decían de este Marat. O corazón de Jesús o corazón de Marat. Su Jesús era solo un falso profeta, pero Marat es un Dios. Viva el corazón de Marat. Como Jesús, Marat odiaba a los nobles, a los sacerdotes, a los ricos, a los sinvergüenzas, como Jesús llevó una vida pobre y frugal. Como Jesús llevó una vida pobre y frugal. Entonces ustedes ven que había una religión. Adelante. Y de hecho ellos llegaron tan radicales que ellos adoraban la diosa Razón. Y ellos profanaron Notre Dame de París con una prostituta que se paseaba así en un columpio de lado a lado, que era la diosa Razón, era una prostituta. Y la adoraron en el lugar, profanando el sagrado recinto de Dios nuestro Señor, Notre Dame de París. Bueno, en la derecha. Entonces dirá el rey, el de su derecha,
venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Mateo 25, 34. Aquí va quedando claro que la derecha y la izquierda es lo mismo de la lucha entre el bien y el mal, que se da en el campo político, social, económico, cultural. Adelante. O sea, no son términos inventados ni han pasado de moda. Es lo que yo quiero dejarles claro. Existe entonces el concepto claro. La derecha auténtica es la defensa de la civilización cristiana, es la defensa de la cristiandad, es la defensa de los valores perennes, ¿cierto? Los valores perennes son aquellos que no mudan, porque vienen de Dios, ¿no? Dios nuestro Señor, dice San Juan al final, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, son eternas, ¿entendido? Pero a lo largo de la vida hubo una deformación de la derecha. Comenzó a constituirse falsas derechas. Una de ellas fue Hitler. Hitler, él creó una ideología que quería ser un imperio de 1000 años, pero que en el fondo ellos eran ritualísticos, ellos no eran católicos, ellos odiaban la Iglesia Católica. Hitler estuvo a punto de invadir el Vaticano, solo que por algunas razones que le era muy, digamos, imposible invadirla, pero estuvo a punto de invadirla porque él odiaba la Iglesia Católica. Y de hecho Pío XI condenó a Hitler. Pío XI escribió una encíclica llamada Mit Brennender Sorgi, que realmente quien la escribió era el nuncio apostólico en Berlín, que después fue Pío XII, ¿cierto? Él fue el que escribió esa encíclica, pero para Pío XI, y condenó tajantemente el nazismo, porque hay por ahí mitos de que no, que la Iglesia fue cómplice del nazismo. Nada. La condenación fue radical, solo que en la época de la guerra Pío XII no podía hablar mucho porque lo invadían. Pero, por ejemplo, él ayudó mucho a los judíos, los ocultaba, ¿cierto? Y él, de tal manera, él mantuvo una cierta firmeza contra el nazismo. Adelante. Allá. Fundamentos. Aquí entra lo siguiente. La falsa derecha se constituye por lo siguiente, que ella no se basa en principios perennes. Ella no se basa en esos valores que solo la civilización cristiana y la cristiandad dieron. Ella se basa en una posición conveniente, cómoda, que es la dialéctica de Hegel. Ellos siempre buscan oponerse a la izquierda, pero de tal manera que llegan a una conveniencia, un punto intermedio, una síntesis. Es lo que habla Hegel, la dialéctica, una dinámica que según ellos erróneamente justifica la historia, en la que él afirma que la verdad no existe, que hay un relativismo, que la verdad es la circunstancia de cada momento. Y por lo tanto niega esos principios perennes, me hago entender, ¿no? Y que por lo tanto es necesario ver cuál es la verdad de cada momento. Y es por eso es que ellos hacen las leyes no en función de principios perennes, de los 10 mandamientos, ¿cierto? El magisterio tradicional de la Iglesia, de que la Iglesia debe ser inspiradora y árbitro de las naciones y por lo tanto la cristiandad, ¿cierto? Sino que son leyes del hombre convenientes para el momento. Entonces, por ejemplo, la derecha hoy en día acepta ya la ideología de género, acepta el aborto. Por ejemplo, Uribe dice claramente, mira, a mí no me gusta el aborto, pero yo veo que ya es una ley, hay que aceptarlo como tal, y pasemos la página, que ya hay que aceptarlo. Tú ves, entonces, ¿cómo así que derecha eso? Si ya están, es que ellos dejaron el punto de referente de principios perennes y fueron aceptando negociar con la derecha, y que ellos pensaban que eran victorias que iban tomando, pero eran claudicaciones.
de manera tal a que hoy en día la derecha es una izquierda. No hay hombre más izquierdista aquí en Colombia que Álvaro Uribe Vélez. Y todo mundo le dice y le da pleitesía como un héroe de la derecha, ¿no? Entonces, vamos adelante. Lo de la dialéctica queda claro, ¿no? Entonces, hay un punto débil que tiene la revolución, ¿cierto? Y es que la revolución, la derecha y la izquierda hoy en día se basa y se inspira en falacias, en mentiras, ¿cierto? Y por lo tanto es muy fácil denunciarlo. Ese es el punto débil, el talón de Aquiles, ¿cierto? De tanto de la derecha falsa, que ellos son los tontos sutiles del comunismo. Al comunismo le sirve más la falsa derecha que su propia izquierda, porque su propia izquierda son grupúsculos de fanáticos. La derecha son los que van convenciendo al gran público para posiciones cada vez mayores de izquierda. Eso va quedando claro, ¿no? Ahora viene alguien, ustedes saben la historia del el rey está desnudo, ¿o no? Es una historia, pues una metáfora de unos farsantes, unos estafadores que van ante el rey y le dicen que si quiere para la fiesta del reino van a hacerle una capa de puro oro, del oro del crisol más bello del mundo, pero que tiene una peculiaridad, que ellos van a hacer un telar y van a tejer esa capa, pero que los brutos no la ven, se torna invisible, solo los inteligentes la ven. Entonces es contratado estos telares, entonces ellos trabajan febrilmente y va el rey para ver cómo va la capa y entonces no ve nada. Y dice, ay, me van a decir que soy bruto. Y entonces los estafadores le dicen, mire qué bonita está la capa, mire los pliegues, mire los matices. Y el rey, sí, sí, claro. Y todos los que iban allá, la reina, todos decían lo mismo. Uy, yo soy bruto, entonces mejor me quedo callado y hago el juego. Y todos decían que veían la capa. Resulta que el día de la fiesta, todo el protocolo, la guardia, todo, el público, el rey sale en el protocolo, en el cortejo, con la famosa carta, y había un niño encima de un papá. También el pueblo decía, yo mejor me quedo callado, pero el niño decía, el rey está desnudo, dijo la verdad. Y ahí fue el escándalo, el rey se dio media vuelta corriendo para el castillo y todos también, un escándalo, etcétera, etcétera. Algo mágico, se dijo la verdad. Adelante. Ese es el punto flaco de la izquierda, punto flaco de la falsa derecha, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una cosa muy interesante para ejemplificar un poco lo que yo digo. El Centro Cultural Cruzal, el 8 de marzo de este año, nosotros tuvimos pues todas esas jornadas feministas en Medellín y en todo lado. Y en Medellín ellas amenazaron con incendiar esa iglesia de San Ignacio porque el padre había confesado a una feminista y le había dicho que era pecado mortal haber matado a su hijo en el aborto, porque la niña le había dicho eso, era una cosa programada. Entonces que iban a incendiar la iglesia. Entonces nosotros fuimos y colocamos una barrera para defender la iglesia. Tuvimos 4 horas ahí. Ahí están las tipas gritando, ahí sobre el volumen, pero en todo caso están furiosas con nosotros y nosotros estamos protegiendo la iglesia con barras por si de pronto ellas querían defender. Solo la manifestación de profesión de fe y de impacto de estar ahí defendiendo la fe católica y la iglesia católica fue de tal impacto que ellas no se atrevieron a más. ¿Por qué no les muestra los gritos de ellas? Ahí están, ¿no? Gritando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están las feministas.
Mire el audio. Tolerancia, tolerancia, ¿dónde estás? Eso es para el pecado, para nosotros no, es persecución. Entonces quedaron destapadas en su guerra psicológica, porque ya se dicen las víctimas, pero termina siendo que ya son las agresoras. Y aquí quedó claro. Lo que pasa es que los medios todo eso lo ocultan, no lo muestran nunca, entonces precisamente porque le tienen miedo a la verdad. Entonces, pues, La verdad. Todas las noticias son Aquí mentiras. quedó clara la fuerza e impacto de la verdad. Tolerancia, tolerancia. Ellas quedaron en el descubierto. Al final una de ellas se iba a desnudar ahí. Y a horas tantas, como había, el público estaba como a nuestro favor y estábamos firmes, llegó un tipo que era como el que la dirigía, le decía, oye Sara, no hay clima, mejor vámonos. Y ella, y se fue. Gracias a Dios. Porque era una manera como de hacer afrenta, desnudarse frente a nosotros, ¿no? Adelante. Plinio Corral Oliveira, él sí cambió ese paradigma. Él dijo, hay que decir la verdad. Y el doctor Plinio fue una persona que clavó una estaca en la cristiandad, en los valores perennes, en el magisterio tradicional de la iglesia, y dice, esto es lo que hay que defender, esta es la derecha. ¿Cierto? Y eso traducido en la vida práctica, porque el doctor Plinio es un hombre de pensamiento y de acción, en la vida práctica, de acuerdo a las circunstancias de cada momento, el doctor Plinio era un gran polemista caballeresco, educado, pero contundente, ¿cierto? Que usted es un radical, sí, pero ¿qué es radical? Radical viene de la palabra radice, raíz. Claro, yo quiero ir a la verdad, es el referente, la raíz es el referente, me hago entender. Un ingeniero sí que hace, que si quiere ser centrista, es decir, si hace los cálculos del puente a la mitad, se le cae el puente. Claro, claro. Adelante. Falsa derecha, el órgano más útil de la izquierda. La izquierda para vencer, para haber ganado aquí en Colombia, Petro necesitó de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez fue el que le dio la victoria del Acuerdo de La Habana a Santos. Se coordinó en secreto que la izquierda tenía que gobernar. Amarró y amordazó el ordenamiento jurídico y permitió que toda esa libertad se diese para la izquierda de manera tal a que la izquierda ganó. No hubiera sido posible sin un Álvaro Uribe Vélez. Nosotros ganamos el plebiscito, él no, en el plebiscito. Fue él el que salvó el Acuerdo de La Habana. Usted ve el papel de la falsa derecha, ¿no? Entonces, el relativismo, no hay principios perennes, se mueve todo en torno a la dialéctica, es lo que yo ya expliqué, eso quedó claro, ¿cierto? Adelante. Aquí, ¿cómo es el proceso dialéctico? Comenzamos desde la verdad, comienza la revolución a reivindicar, por ejemplo, el Papa es malo, yo no sé qué sí qué cuánto. Entonces comienzan a haber posiciones intermedias, el centro, el centrista, no, vamos a conciliar, entonces no, entonces comienzan a haber 5.000 sectas protestantes, me hago entender, pero hubo un gran contrarrevolucionario que fue San Ignacio de Loyola, le dijo, no, una sola verdad, que es la Iglesia Católica, la fundada por nuestro Señor. Eso cortó de tal manera la magia maldita de la dialéctica para acceder a un punto intermedio que dio en el Concilio de Trento y la Iglesia se salvó, ¿cierto? Por una acción del Espíritu Santo, por supuesto, pero en el plano histórico fue eso, en esa maldición de la dialéctica. Adelante. Entonces usted ve que siempre hay posiciones contra tesis y antítesis, pero siempre se llega a un punto de encuentro que es ese cuadro, ¿cierto? Adelante. Entonces ya usted acepta algo, me hago entender, ya usted acepta el liberalismo,
usted acepta el protestantismo, usted acepta la izquierda, usted acepta que entonces la propiedad privada tiene que ser condicionada, usted acepta que entonces son muy malos los propietarios, usted acepta que la familia ya no existe. Nosotros hicimos una campaña para mostrar mucho el papel de la verdad. Una campaña, un plantón en Medellín en junio, cuando fue toda la historia del LGTBI, que siempre en junio, fuimos a reclamar en la alcaldía de Envigado un plantón para que se defienda la familia y que ya que él hace millonadas, da millonadas para el LGTBI y sus programas, que dé un proyecto grande en defensa de la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Se vinieron los LGTBI a agredirnos y fue una discusión, pero contundente de argumentos. Me hago entender de un lado y de otro, ¿no? Ahí también les cantamos eso de tolerancia, tolerancia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero había un tipo tenía un canal de YouTube que se llama La Cofradía del Cambio, petrista, y él después de toda la jornada, porque fue muy, muy contundente, ahí el tipo decía, yo no entiendo, es que no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo todavía hay gente que defiende la familia. Si es que eso ya pasó de moda, ahora ya hay nuevos paradigmas de familia, hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, etcétera. La otra ya es corrupta, pero yo no entiendo. ¿Y sabe quiere que le diga? El tipo no entendía, porque el tipo estaba ya viciado en la dialéctica, en una evolución de la verdad. Me hago entender. Y realmente el tipo, después nos hicieron 2 o 3 plantones en protesta nuestra, grabamos, contamos como 53 veces que amenazaron y atacaron fuertemente a Centro Cultural Cruzada. Entonces ellos sí son, pero ¿por qué hicieron eso? Es porque había algo que fue un profundo impacto en ellos. Si no, ellos no hubieran hecho eso. ¿Me hago entender? Aquí yo quiero recalcar mucho en que si nosotros usamos la verdad del referente católico, tenemos una fuerza de impacto que es más o menos como nuestro Señor, cuando Simeón le dijo, he aquí aquel que será piedra de escándalo para ruina y salvación de muchos. Pero es una ruina y salvación que reconstruye, restaura, que produce en la opinión pública, cuando se dice la verdad, se produce un choque criteriológicamente restaurador, porque la gente se recuerda de la verdad y la verdad es irrefutable. Entonces eso crea un papel muy importante. Para entender, vamos acompañando la cosa. Adelante. Entonces ven que yo estoy corriendo, pero entonces es para ahorita comernos la pizza con tranquilidad y así ustedes pueden hacer también preguntas y comentarios. Entonces usted ve que de antítesis, nueva tesis, se va avanzando hacia una izquierda radical. Y hoy en día los paradigmas de la izquierda radical no es ni siquiera la dictadura del proletariado. Ya son esotéricos, ocultistas, ¿cierto? Mágicos y satánicos. Claro que ya, por ejemplo, Carlos Marx era satánico, pero no se atrevían a decirlo. Hoy en día ya sí se dice, ¿cierto? Adelante. Entonces, la síntesis va siempre hacia un lugar cada vez más radical, ¿no? Esa es una prevaricación de la falsa derecha. Es decir, la falsa derecha fue la culpable de que todo el mundo hubiese evolucionado hacia una posición de izquierda revolucionaria. Entonces, no, eso es de otros tiempos, eso ya pasó. Tesis así fueron las que hicieron con que la sociedad se descristianizase y fuese aceptando las máximas revolucionarias de la izquierda. Los más conservadores, aún los del extremo, ahora están en una posición de izquierda, diferenciándose de ella solo en algunos puntos, pero defendiendo sus premisas. La diferencia que hay entre Álvaro Uribe y Petro es muy pequeña. Claro. ¿Me hago entender? Adelante. Aquí hay algunos paradigmas de derecha. John F. Kennedy en 1964, ahí está mal escrito. Él dio un famoso discurso en el Muro de Berlín que decía que Estados Unidos era anticomunista porque el comunismo negaba la democracia.
Es decir, que si hubiera un presidente que ganase por elecciones, ya la aceptaba. Es decir, era una cosa de icopor, una reacción de icopor. ¿Me hago entender o no? Claro. Palabrería demagógica. La Revolución Francesa siempre fue también de los jacobinos, los girondinos, pero siempre una posición cada vez más radical. Vino entonces la Restauración por una reacción, pero después Napoleón recuperó todo eso con los escritos de Madame Stahl, que decía que las ideas de la Revolución Francesa eran buenas, pero que el método del terror fue malo y que por lo tanto había que restaurar, y se restauró ya en la Segunda, Tercera República, fue la Comuna de París, que fue una revolución comunista. Es decir, ellos fueron conciliando y llevando al pueblo hacia allá. Hitler ya pues también, él decía que era simplemente una derecha para restaurar el orden frente a la anarquía de Rosa Luxemburgo, que era el anarquismo comunista de Alemania, Rosa Luxemburgo, entonces que era necesaria una posición firme, ¿cierto? Pero ellos eran contra la iglesia, él persiguió a la iglesia, ¿cierto? Y para nosotros es un misterio qué va a pasar con Milei. Milei no tiene una posición clara católica. Él toma posiciones populistas contra el feminismo, a favor de la propiedad privada, ¿cierto? Vamos a ver, es un paradigma, es un misterio, ¿cierto? Es una incógnita en constante evolución. Pero él es un hombre libertario. Él quiere acabar con las estructuras del Estado, ¿cierto? ¿Qué habrá de por medio? ¿Será que él se encaminará a una restauración de un orden, de una civilización? ¿O él irá por el lado de la anarquía y el libertarismo, ¿no? Vamos a ver. Adelante. Creo que estamos acabando ya, ¿no? ¿Cómo se debe actuar entonces? El profesor Plinio Corrado de Oliveira nos dejó una escuela de pensamiento y de acción de total fidelidad al magisterio tradicional de la Iglesia. Debemos ser referentes a esos principios para realmente tener fuerza e impacto, depositando toda la confianza en la infalibilidad papal, que es guiada directamente por el Espíritu Santo, por medio de la cual la contrarrevolución puede tener una afirmatividad radical por el bien. ¿Hay acaso derecho para el mal? El mal no tiene derecho. Solamente el bien tiene derecho. Adelante. La verdad, entonces, son los principios perennes y en ellos debemos ir a las raíces, rescatar, resucitar la verdad. Y ahí está la fuerza de impacto del Centro Cultural Cruzada, del grupo carlista, de todos nosotros, cuando realmente nos reorganizamos nuestros conceptos y decimos, no, la fuerza nuestra es reafirmar de nuevo la verdad. Al reafirmar la verdad, la gente dice, claro, es verdad, es así. Y esa magia maldita de la dialéctica, de la falsa derecha que ha llevado hacia la izquierda al público, puede producirse un choque criteriológicamente restaurador. Es decir, la gente como que ordena los criterios de nuevo y los conceptos. Y hay algo que se restaura de nuevo. ¿Me hago entender? En eso yo los invito a que seamos escandalosos, pero en el sano escándalo, que es afirmar la verdad. ¿Me hago entender? Porque eso restaura y hace bien a las almas. ¿Queda claro o no? Sí, sí, claro. Adelante. Creo que se terminó o no. Son luchas grandes. Ya no les estoy convidando para un camino insignificante. Yo les estoy convidando para un gran camino al servicio de una gran señora. Usted ve que lo que caracterizaba al doctor Plinio es que era un hombre de fe, de un grande amor a la Iglesia, al papado, al Santísimo Sacramento y a esa gran señora, la Santísima Virgen. Adelante. ¿Cuál es la clave entonces para nosotros triunfar? Por encima de las apariencias que la revolución, la izquierda, el demonio triunfó, lo que va a constituir la victoria son aquellos conjuntos de personas que corresponden a la gracia de Dios. Entonces el profesor Plinio Correa de Oliveira, en el libro Revolución y Contrarrevolución, él concluye diciendo,
Cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios, son las maravillas de la historia que así se realizan. Entonces, da ejemplos. Es la reconquista de España a través de Covadonga. Un puñado de españoles que resistieron a los moros, y ahí comenzó ¿cómo se llama? Restauración, no. La reconquista española que duró 700 años. Pero fue de victoria en victoria. Ahí, por ejemplo, ellos estaban arrinconados en Covadonga y fue un milagro de Nuestra Señora que les dio la victoria sobre una multitud de moros. Y era ¿cómo se llamaba el de Covadonga? Don Pelayo. Don Pelayo, que él comenzó ahí con un puñado de personas y al final terminó la victoria. Es decir, lo que se necesitan son hombres que digan sí a la gracia de Dios. El resto lo pone Dios.